Bueno, yo soy Vera Waxman, trabajo en UNIPE, en la carrera de filosofía, en la introducción a la filosofía y en ética, y estoy, digamos, a cargo del área de filosofía de la universidad. En esta actividad que les propongo tiene que ver con una presentación quizás de algún... me distrae un poco la gente que está entrando. El, eh, el link está en los mensajes. Eh, entonces, lo que les propongo pensar durante este rato que estamos acá y que vamos a leer algunos textos juntos, es pensar acerca de cómo nos conocemos a nosotros mismos, cómo nos pensamos en nuestra propia identidad, y también cómo en realidad algunos de los filósofos entendieron, o cómo entendemos esto que se nos aparece como el sujeto, como la subjetividad, palabras con las que estamos más o menos familiarizados quienes nos ocupamos de cuestiones de educación. Ahora presento la actividad y les pregunto un poco de dónde vienen ustedes. Y entonces mi idea era, a partir de una pequeña problematización que hagamos entre todos, digamos, a partir de este gran precepto filosófico que es el conócete a ti mismo, mostrarles o comentar o compartir con ustedes tres modos en que algunos filósofos a lo largo del tiempo, digamos, uno en el siglo, alrededor del año 400, otro alrededor del año 1770 y otro alrededor de 1980, han dado respuesta a esto. A mí esto viene de una inquietud que tiene que ver con lo que se llama la identidad narrativa, ¿no? Es decir, ese modo en que tenemos de entendernos a nosotros mismos contándonos de qué va nuestra vida. ¿Quiénes somos? Sería una manera de... La respuesta a quiénes somos sería, de algún modo, entienden algunos, una forma de relato. Desde esa perspectiva, a mí se me ocurrió tomar tres relatos de sí de tres filósofos diferentes con los que vamos a dialogar en un ratito. Si ustedes pueden abrir los micrófonos brevemente y decir quiénes son, a qué se dedican, si son docentes, si son estudiantes, bueno, ya veo que hay dos estudiantes de filosofía entre las caras que veo acá, pero de los otros, digamos, de los otros 16 más o menos que hay, no tengo muchas referencias, entonces les preguntaría qué hacen, por qué se anotaron acá, cuál es la motivación antes de empezar y mientras va llegando la gente. No sé quién quiere empezar. Alguno abre el micrófono y dice yo hago tal cosa. No pretendo grandes presentaciones, sino simplemente para saber con quién estoy hablando. Va. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Qué Matías. tal? Buenas Sí, tardes a perfecto. todos. Bueno, no, yo soy profesor de filosofía de la Universidad de Mar del Plata hace muy poco y la cuestión de la subjetividad o de la intersubjetividad, particularmente cómo lo trabaja Husserl, bueno, siempre me pareció interesante. Lo trabajaba en filosofía contemporánea. Así Uh-huh. que estoy anotado simplemente por eso, me interesó, el título está buenísimo, así que eso simplemente. Muy bien. Gracias, Matías. Sí. Hola, hola. Me parece que Franco era el que estaba hablando. Yo soy Matías. Ah, perdón. Acá estoy. Eh, Franco, soy Ma- no, tendría que poner esto como para que me ponga en primer lugar, pero bueno, ya está. Sí, Bien, bueno, me presento, soy Matías, soy sí. psicopedagogo,
Soy estudiante de UNIPE de la maestría en formación docente. Y bueno, me interesó este conversatorio porque, bueno, los psicopedagogos trabajamos mucho en relación a la subjetividad y a la constitución subjetiva, así que, bueno, ir conociendo un poco algunas perspectivas que se trabajan desde UNIPE. Muy bien, gracias. Ahora sí, gracias, Matías. Claro, Franco no tenía los textos los vamos a leer acá. Después, en todo caso, les puedo pasar las referencias, sí, como no. Después anoto acá mi email y en todo caso después les paso los textos. Pero son fragmentos, lógicamente, porque tenemos un rato nomás. Así que, ¿quién más? Marcela, Virginia, Nieves, quien quiera. Sí. No sé si... Hola, ¿cómo Sí. están? Mi nombre es Nicolás, soy estudiante del último año del Instituto 82 de Formación Superior de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y una compañera que se anotó, ya se egresó este año, se recibió, y me pasó el link porque se anotó en una de las charlas y esta me pareció muy buena la propuesta. Ah, más que bueno. nada por lo que abarca, ¿no? Espero no defraudarte. Está bien. Entonces, pero vos te estás recibiendo de maestro. De profesor en orientación secundaria. ¿Y en qué? Filosofía. En filosofía, perfecto. Muy bien. Ah, bueno, entonces algunas de estas cosas les van a resultar familiares. Claro. Por eso, todos los aportes y las miradas alimentan Muy a la bien, tarea muy que bien. uno va a hacer. Bien, muy bien. Sí, ¿quién más quiere presentarse o comentar algo? Hola, buenas tardes. Hola, Marcela. Sí. Bueno, yo, por curiosidad más que nada, soy profesora de lengua y literatura en el nivel superior en este momento. Y bueno, todo lo que se refiera a las humanidades me interesa. Entonces, ese es mi motivo más que nada para asistir a este conversatorio. Muy bien. Sigo admitiendo gente. Sí. Bueno, sí. Sí, Nieves. Me presento, Nieves, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján. Trabajo en un proyecto de extensión de ESI de esta universidad y también trabajo en el nivel superior, en Instituto de Formación acá de la ciudad, en el profesorado de Lengua y Literatura y dando algunas materias pedagógicas en Química y Biología y en algunos EDI de ESI. En general, trabajamos algunos talleres con otras compañeras, como de Psicología del Aprendizaje, donde tratamos de abordar algunas temáticas que se desagregan, podríamos decir, de la subjetividad, por eso me interesaba. Y siempre trabajamos esta huella de la subjetividad escolar, que remite a todas esas vivencias, a los sentires, al trabajo institucional, donde se tramitan las conflictividades y todo lo inherente a la convivencia humana. Así que por eso me interesaba recuperar. Trabajamos temáticas como la confianza, las relaciones pedagógicas, la afectividad de las aulas, las pedagogías feministas. Acá nosotros vamos a leer, esto viene un poco de un viejo proyecto que tenía que ver con las autobiografías de los filósofos. Es decir, ¿por qué los filósofos eligen contar su vida? Es decir, ¿qué hay en eso? ¿Por qué cualquiera elegiría contar su vida? Si contar su vida es una manera de conocerse a sí mismo, si contar su vida es dar una muestra ejemplar de quién uno es, si es hacer un recorrido de todo lo que uno ha dejado en el mundo, ¿qué es? Digamos, ¿de dónde viene ese impulso? ¿De la autobiografía en general y de la autobiografía de algunos filósofos en particular? Porque después de que uno empieza a hacer una especie de recuento, se da cuenta de que son un montón los filósofos que han escrito autobiografías, ¿no? Es decir, algunos más célebres, otros menos célebres, o relatos que pueden aproximarse a lo autobiográfico.
¿no? Entonces, un poco la pregunta de cómo se presenta en esos textos, digamos, autobiográficos, porque ahora vamos a poner todas las prevenciones del caso en cada uno de los casos que consideremos, da cuenta también, y esta sería un poco la mirada filosófica sobre la autobiografía, o qué es lo que podemos inferir conceptualmente, si se quiere, de esos relatos, es qué forma del yo está supuesta, o qué forma de subjetividad o qué sujeto es el que se presenta a narrar esta propia historia de vida, ¿no? Que no deja de ser anecdótica, pero que a la vez supone un cierto modo un cierto sustrato, digamos, ¿no? Una cierta subjetividad, un cierto modo de verse a sí mismo que parece bastante, bueno, particular, digamos. No sé si alguien más quiere decir algo, no quiero obligar a nadie, sobre todo de los que no tienen cámara, si no, arranco con la actividad. Bueno, arranco. Voy a presentar y voy a ir leyendo los textos porque lógicamente no sé desde qué soporte están ustedes visualizando esto, pero si están desde un celular va a ser complicado. A ver, esperen, porque esto siempre me complica un poco. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí. Bien. Porque yo dejé de verlos a ustedes. Voy a ver si puedo conectarme. No, está bien. Bueno, cuando los quiera ver, saco dejo de compartir y listo. Por ahora voy a hablar, así que lo que sí les pido es que si alguien tiene algún comentario, no deje de vociferarlo, porque no podría estar mirando manitos levantadas ni nada de eso porque no los veo, por las ventajas de la comunicación a distancia. ¿Estamos bien ahí? Ven esta inscripción que dice Noscete Ipsum, ¿no? Sí. Este es el Museo de Antropología de Madrid, esta imagen, que claramente tiene esta impronta. A ver, perdón, que voy a tener que dejar de compartir para... No. Ahí está. Perdón, pero vamos a admitir a alguien. No sé si... Viviana, ¿te fuiste? Sí, se fue. No, estoy acá, Vera. Admitilos vos entonces, por favor, Sí. porque así puedo seguir compartiendo. Sí. Bueno, gracias. Bueno, decía entonces, no sé si habrá alguna manera de compartir esto que no sea, que no me arruine por completo la vista. Ahí está. Lo que pasa es que, bueno, ustedes tienen ahí el efecto espejo. A ver, esperen un minuto. En cuanto pongo la pantalla completa... ¿Ustedes ven bien ahí? Sí. Sí. Se ve con toda... Ahí mejor, ¿no? ¿O es igual? Sigue igual. Sigue igual. ¿Ven todas las diapositivas al costado también? Sí. Aún cuando pongo... Bueno, entonces dejémoslo así. Y hagamos lo que podemos. Este mensaje del conocerse a sí mismo claramente es casi el comienzo de la filosofía, digamos, ¿no? Es decir, esa es la frase del templo de Delos y es la frase que los griegos ponen como iniciación de la filosofía, ¿no? Y de la posibilidad de gobernar, de la posibilidad de enseñar, etcétera, ¿no? Es decir, ese conocerse a sí mismo tiene en ese origen un sentido mucho menos subjetivo que el que va a tener para nosotros, ¿no? Ese conocerse a sí mismo tiene que ver fundamentalmente con conocer los límites, conocer la estatura de lo humano, conocer que no podemos ir más allá de nuestras propias capacidades, ¿no? Entonces, para mí era un poco
el paraguas general, y después yo quería ver con ustedes, antes de entrar en estos textos y para suscitar un poco esta duda, dos modos que aparecen en nuestra legislación de autoconocimiento. El primero es este que aparece en la Ley de Identidad de Género, que ahora vamos a leer brevemente, y el segundo, o debería ser al revés, deberíamos empezar por acá, por la Convención de los Derechos del Niño, aparece un primer modo, no sé si de conocerse a sí mismo, o tal vez sí, un primer modo de entender la identidad propia, podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, en esta Convención sobre los Derechos del Niño, que fue incorporado a nuestra Constitución en el 94, con estatuto de ley, digamos, ¿no? Esta convención establece, fíjense, estos dos artículos, ¿no? El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Recordemos que estos artículos se incorporan en la Convención de los Derechos del Niño después de la acción de las abuelas de Plaza de Mayo y de lo que se entiende como el derecho a la identidad. Es en ese sentido de la identidad que me interesa recorrer estas dos maneras de conceptualizar en un marco jurídico la identidad, para que después pasemos a estos otros, pero aunque sea para que lo tengamos en cuenta para ir viendo los discursos con los que interactuamos cuando tenemos que pensar estas cuestiones. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos conocemos? Bueno, también tiene que ver con lo que la ley nos dice que somos, ¿no? Sería acá lo que la ley, estos artículos incorporados después de la recuperación de los nietos y de la búsqueda en función del ADN, aparecen estos dos artículos, ¿no? Es decir, la idea de que tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad y a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos en la medida de lo posible, y que los estados velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes. En el artículo 8 se dice que los estados precisamente se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas, ¿no? Y aclara que cuando un niño se ha privado ilegalmente de algunos de los elementos de identidad o todos ellos, los estados partes deberán prestar la asistencia y protección con miras a restablecer rápidamente su identidad. ¿Cómo les parece a ustedes? Primera pregunta que planteo, en este contexto, que se entiende esa identidad, ¿con qué tendría que ver que cada uno sea quien es? Desde este punto de vista de lo que está planteado acá. No digo si está bien o está mal ni nada, no estamos... Pregunto, ¿con qué tendría que ver? Con el nombre, parece, ¿no? Con la narrativa. Sí, pero si pensás en el contexto de la... Sí, la narrativa después, porque acá el niño tiene derecho a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Es decir, que gran parte de lo que somos parece estar dado por... Y además, si lo pensás en el contexto de las abuelas y de la búsqueda de la filiación, parece que lo que estableciera... No estoy diciendo que esto sea estrictamente así, pero este aspecto, digamos, parece que el nombre tiene que ver básicamente con la filiación, ¿no? Porque acá, digamos, cuando un niño esté privado de los elementos de su identidad o de todos ellos, es decir, si alguien le cambia el nombre, si alguien le pone otro apellido, ¿no? Los estados deben prestar su asistencia con miras a restablecer su identidad, que es lo que hizo el Estado argentino en la recuperación de los nietos apropiados durante la dictadura, ¿verdad? Es decir, que ahí díganme ustedes si están de acuerdo, pero parece haber
una primera aproximación a la cuestión dada por el ADN, ¿no? Es decir, por una cierta materialidad genética, ¿no? Es decir, cómo se determina quién sos, en principio se determina por quiénes son tus padres, ¿no? Por qué nombre te dieron, qué nacionalidad te dieron y quiénes son tus padres. No sé si hay alguien que quiere decir algo en este sentido, si no está de acuerdo, si quiere agregar algo más, es solo una propuesta. No sé si Franco te parece esto que acabamos de decir, como no. No, sí, tal cual. No había entendido que, claro, es analizar el aspecto de abuelas y, claro, en ese contexto de restablecer la identidad. Claro, restablecer la identidad aparece como un restablecimiento de una filiación genética. Después no sabemos si la identidad se dice de otras maneras, pero en principio, según esta convención, un aspecto importante de esa identidad es ese, ¿no? Si vamos a la ley de identidad de género, que tiene, que es del 2012, ¿no? Vemos que acá la idea de identidad o la idea de quién soy ya no tiene que ver necesariamente con la materialidad genética, sino básicamente con lo que se va a llamar la autopercepción, ¿no? Es decir, acá, no sé si se les aparece muy pequeño este texto. A ver, no, estoy haciendo lío por ahí. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor. En todo caso, acá dice que el artículo 1... ahí está. Vamos a agrandar un poquito más. Dice que el derecho a la identidad, dice toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, ¿no? Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratado de acuerdo con la identidad, con esa identidad, ¿no? Y si vemos cómo es la definición, dice en el artículo 2 que se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, ¿no? Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos, etcétera, ¿no? Es decir, pero acá lo que me interesa es decir, la ley habilita a la rectificación registral del sexo y todo esto que ya conocemos, pero me interesa básicamente la definición que está en el artículo 2, ¿no? La identidad de género, dice, no la identidad de la persona, ¿verdad? Pero esa identidad de género ya no está ligada a una materialidad genética, sino que justamente lo que esta ley, varios años después que la otra, habilita y obviamente con perspectivas y propósitos diferentes, pero la identidad ya no se define por esa filiación genética, sino que se define por esa vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente, ¿verdad? Corresponda o no a la materialidad biológica que cada uno porta de nacimiento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende un poco hacia dónde? Sí, yo quería preguntar algo dale. En relación a esto, porque, bueno, el artículo que mencionaste antes de la convención habla de elementos que componen esa identidad. Entonces estoy pensando, ¿el género es un elemento que compone esa identidad? ¿Cuáles serían esos otros componentes? Bueno, en el otro lo ponen como el nombre, como la filiación, la nacionalidad, todas esas cosas a las que tiene derecho el niño. A mí no me interesa poner en discusión las leyes, para nada me interesa eso. Lo que quiero simplemente para ir planteando el problema de cómo nos vemos a nosotros mismos es por dónde va este asunto, ¿no? Es decir, cuáles son todas aquellos, incluso discursos con los que nos encontramos, discursos jurídicos, maneras de pensar el problema con los que nos encontramos que nos dicen, bueno, mira, lo que sos tiene que ver con lo que te dieron tus padres o con esa herencia que tenés. Lo que sos tiene que ver con lo que vos percibís de vos mismo, ¿no? Voy a seguir admitiendo gente.
Ese es un poco la, digamos, por eso digo, no se trata de poner en oposición ni poner en discusión siquiera esto, sino de decir, mira, acá está esta perspectiva, acá está esta otra perspectiva. Podemos pasar a una siguiente perspectiva. Si yo pudiera adelantar esto, ahí está. Que es, por ejemplo, bueno, esto después se los voy a mostrar, digamos, pero en todo caso después se los paso, que es una viñeta de Tute, donde dice, bueno, soy periódicamente, ¿no? No soy todos los días, ¿cómo me veo a mí mismo? Voy cambiando a cada rato, soy fascículos coleccionables que un buen día se pierden, soy de noche, soy de día, soy el mismo cuando soy de noche y cuando soy de día, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, ¿no? A veces... después, si quieren, se los paso porque es muy buena esta viñeta, ¿no? Soy periódicamente, ahí lo ponemos un poco más grande, por ahí se puede ver. No soy a diario, vengo en fascículos, ¿no? Es decir, así pienso mi identidad, ¿no? Soy quincenalmente. Los demás días lo intento, pero no me sale muy bien. No me sale, ¿no? Sigue caminando. Hubo una época en que fui semanal, diario no, pero sí semanal, ¿no? Muy bueno. Y cuando me toca hacer, tampoco es que soy todo el día, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Pero bueno, no me quejo, soy de noche, uno es un poco eso, fascículos coleccionables que un buen día se pierden. Se dan cuenta que en esa idea de presentar que la vida son fascículos coleccionables que un buen día se pierden, hay toda una idea de quién es el sujeto que se narra a sí mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo se narra ese sujeto? ¿Cómo es ese sujeto? ¿Es todos los días? ¿Se puede hacer cargo? ¿Cuál es la responsabilidad de los fascículos coleccionables que un buen día se pierden? ¿Se le puede atribuir responsabilidad por lo actuado? ¿O el día, el fascículo ese se perdió y listo? Y hay otra manera, y ya con esto empiezo a ir a los textos, así no se nos va toda la hora, que es la del relato, ¿no? Es decir, es otra de Tute, porque es un gran filósofo también. Donde un editor le dice a un señor, tenemos intenciones de publicar una biografía suya, porque la vida también es relato, ¿no? Pero esperamos llegar a conocer el final, ¿no? Es decir, tenemos que esperar que usted se muera, básicamente, ¿no? Es decir, si la identidad que tenemos es una identidad que se dice en un relato, que se dice narrativamente, entonces esa identidad es inconclusa para uno mismo. ¿Cómo puede uno? ¿Quién cuenta la vida de uno? Uno es... Si nuestra identidad se dice narrativamente, ¿podemos saber el principio y el final? ¿O el principio depende de lo que nos contó alguien y el final de lo que contarán después de nosotros, ¿no? Bueno, todas estas preguntas un poco están alrededor de esta idea de quién es el yo que se cuenta. Esa es un poco la pregunta que estaba tratando de instalar mínimamente. Díganme ustedes, que bueno, veo pocas caras, pero díganme ustedes cómo venimos con esto antes de que yo siga avanzando. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, todo podemos escuchar. Y si no hay, díganme, no, sigamos y listo, así yo no quedo en el vacío. Está buenísima la cuestión, Vera. Pensaba que... No, seguí, de última lo dejo para alguna cuestión final. Está bien. A mí me parece interesante y me parece esto de pensarlo como algo dinámico en relación a la vida, ¿no? Y pensando también en esto de quién soy, por ahí relaciono con las identidades exogenéricas, en esto del cambio, de por ahí pensarlo como una performance, quiénes son, ¿no? Que hace que lo actúe cada día, y a lo mejor lo que me pienso hoy, mañana lo pienso diferente. Qué lío, ¿no? qué lío tanta evanescencia, ¿no? Sí. Vamos a arrancar por un lugar bien estable, que son las confesiones de San Agustín. Tal vez algunos ya leyó este libro o lo conoce. San Agustín es
uno de los primeros filósofos cristianos importantes y, por supuesto, un gran padre de la Iglesia, digámoslo, es decir, en esos términos. Que vivió entre los años 340 y 430 en el norte de África, ¿no? Las confesiones, cuando uno se pone a mirar las autobiografías de los filósofos, por decir así, bueno, por supuesto, las confesiones de San Agustín aparecen casi en primer lugar. Yo me atrevería a decir casi que la apología de Sócrates podría considerarse también una suerte de autobiografía, pero podemos dejarlo para una próxima charla. Lo que pasa es que las confesiones de Agustín, y ahora vamos a ver bien cuando leamos estos fragmentos, en el libro 10 es que aparecen estos, digamos, las confesiones para Agustín no es una autobiografía, claramente, sino que es más bien un ejercicio espiritual. ¿Qué quiere decir un ejercicio espiritual? Sino que es un ejercicio de una alabanza a Dios, ¿no? Es decir, no está Agustín hablando para un público y contándole su vida, también está haciendo eso, porque está contando su vida de conversión, digamos, cómo fue su conversión al cristianismo, ¿no? Digamos, desde otras creencias paganas de las que venía Agustín, cómo se convierte al cristianismo, y ese relato de conversión es lo que son las confesiones, que incluyen muchos detalles de su vida personal, pero también es un ejercicio espiritual en ese sentido. No es solamente un testimonio, sino que es también un ejercicio espiritual. Por eso, cuando vamos a leer 3 textitos de cada uno de estos autores, ¿no? Y el primer texto es este de San Agustín, o Agustín, para quienes lo quieren más filósofo, pero es un santo de la Iglesia, ¿no? Que comienza refiriéndose a Dios, ¿no? Es decir, está escrito esto en segunda persona. Yo lo voy leyendo para que quienes tengan una pantalla más pequeña o no lleguen a leerlo, al menos lo puedan oír, ¿no? Dice Agustín: que yo te conozca, conocedor mío, que te conozca como soy conocido. Poder de mi alma entra en ella y adáptala a ti a fin de tenerla y poseerla sin mancha ni arruga. Esta es mi esperanza. Por eso hablo y en esa esperanza me regocijo, cuando me regocijo sanamente. Mas las demás cosas de esta vida, cuanto más se llora por ellas, tanto menos lo merecen. Cuanto menos se llora por ellas, tanto más lo merecen. Pues he aquí que has amado la verdad, porque quien obra la verdad viene a la luz. Quiero obrar la verdad en mi corazón ante ti mediante la confesión y mediante mi pluma ante muchos testigos. ¿Qué podemos decir de esto? Relean si quieren, digamos, no es fácil la prosa, pero ¿qué les llama la atención de esta primera, de estas primeras líneas? Porque si quiero obrar, fíjense en esta idea de la luz, de la verdad, del corazón y de la confesión. Sí, oigo que alguno abrió el micrófono. Bien. En una primera leída me llama la atención, bueno, al nombramiento del alma ya dice algo de identidad. Uh-huh. Y cuando dice que te conozca como soy conocido, también hay como si Dios fuese también parte de esa identidad. O sea, hay una idea de identidad como muy entremezclada con la divinidad. Claro. Como un intento de que la luz
se apodere de tu identidad, como, no sé, es compleja como está escrito. Es complejo como está escrito. Es decir, que yo te conozca, conocedor mío. ¿Qué quiere decir conocedor mío ahí? Es decir, ojalá yo pudiera conocerte a vos, Dios, como vos me conocés a mí. Claro, o sea, Dios ¿Verdad? me conoce mejor que yo mismo. Exacto, ahí empezamos. Ahí empezamos. Y ese punto me parece bien importante, ¿no? Es decir, yo soy conocido, pero no es que yo soy conocido, según Agustín, no es que yo me conozco a mí mismo como yo. Yo no me conozco a mí mismo, yo soy conocido, voz pasiva. ¿Soy conocido por quién? Por el que está arriba. El que está arriba, por Dios, ¿verdad? Quien obra la verdad viene a la luz. Es decir, la idea de que Dios es la luz, tengámosla presente, porque esa es una idea muy iluminadora precisamente para entender esto que dice acá, ¿no? Es decir, la luz, yo estoy en las sombras, hay una luz que me va a iluminar, pero esa luz no viene de mí, ni de mi razón, ni de mi cabeza, ni de mi autopercepción, ni de nada. Esa luz que viene de mi conocedor. ¿Se va siguiendo esto? Parece que quiere vivir para alguien, no para sí mismo. Bueno, ¿por qué lo dices, Gabriela? ¿En dónde lo ves? Porque soy estudiante de la maestría en educación en Brasil, en Amazonia. Muy bien. Estoy acá en La Plata como intercambista en UNLP. Ajá. Hablo sobre eso porque pienso que la verdad, la luz, en los otros aspectos que San Agustín habla, son más direccionados a Dios. Claro, sí. En este caso parecen estar direccionados, ¿no? Es decir, a la confesión. Por eso les decía recién, la confesión no es que yo sé, digamos, nosotros entendemos la confesión y es interesante también ver el sentido de cómo estos conceptos van cambiando, ¿no? Es decir, nosotros entendemos la confesión como algo que el sujeto sabe y va a decir, ¿no? Es decir, básicamente en el lenguaje penal va a ser así, digamos, el criminal que confesa es el que sabe y dice lo que sabe, ¿no? Acá la confesión es un ejercicio para conocerme yo a mí mismo, para conocerme a mí mismo por la luz del que me va a iluminar, no por mi propia luz. Miremos el siguiente. Está muy bien lo que decías recién cuando decís, cuanto más se llora por las cosas, tanto menos lo merecen, ¿no? Es decir, la idea de que quien obra la verdad viene a la luz, ¿no? Es decir, ¿para quién estoy viviendo? Pero vamos al siguiente párrafo, que es un poco más largo, y avanzamos. No, ahí está. No sé por qué insiste. Y en realidad, para ti, Señor, sigue diciendo Agustín, ante cuyos ojos desnudos está el abismo. Perdón, esto es... No, ahí está. Y en realidad, para ti, Señor, ante cuyos ojos desnudo está el abismo de la conciencia humana, ¿qué habría en mí de oculto, aun cuando yo rehusara confesártelo? Pero ahora que mis quejidos son testigos de que me desagrado a mí mismo, tú resplandeces y agradas y eres amado y deseado para que me ruborice de mí mismo, me rechace y te elija a ti, y que ni a ti ni a mí agrade yo, sino por ti. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí para seguir un poco con lo que veníamos diciendo. Fíjense cómo acá esa mediación que hace el Dios, ¿no? Es decir, yo me voy a conocer a mí mismo
porque la luz de Dios me ilumina, si no, no me podría conocer, ¿no? Ante los ojos del Señor está el abismo de la conciencia humana. ¿Por qué el abismo de la conciencia humana, les parece? ¿O les resulta muy ajeno este texto y lo tengo que seguir? Sigo comentándolo. La idea de que la conciencia humana es un abismo es que es oscura, ¿verdad? Si es oscura, no se encuentra nada ahí. Uno puede perderse en esa conciencia humana, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios ve claramente en ese abismo. Y acá lo dice más claro para lo que estamos tratando de construir, Agustín. ¿Qué habría en mí de oculto, aun cuando yo rehusara confesártelo? Fíjense que acá lo que está diciendo es, la confesión nunca va a ser que yo te diga a vos, Dios, lo que vos no sabés, porque vos ya lo sabés antes de que yo lo confiese. Está claro, ¿verdad? Entonces, la confesión nunca puede ser que yo vengo a decir algo que el otro no sabe, como puede ocurrir en la justicia. Está claro que acá la confesión tiene que ver con ese ejercicio de encontrarse a sí mismo, ¿no? Y acá dice, ahora que mis quejidos son testigos de que me desagrado a mí mismo, tú resplandeces. Bueno, acá hay otro aspecto del pensamiento de Agustín, que es más bien todo ese amor que me tengo a mí mismo, todo ese amor egoísta, digámoslo así, o ese amor que me llevo a mí mismo, todo eso que después se llamará, no sé, placer, narcisismo, como quieran llamarlo, es todo eso que produce ese rechazo, ¿no? Es decir, solamente el amor a Dios me va a salvar de ese amor excesivo que puedo tenerme a mí mismo. Por eso dice todo esto, ¿no? Son testigos de que me desagrado a mí mismo, tú resplandeces, Dios, y agradas, y eres amado y deseado para que me ruborice de mí mismo. Yo que valgo poco, no valgo nada. Esta es la perspectiva del cristiano pecador que está mentando acá Agustín, ¿verdad? Del hombre como imperfección, como pecador, como todo eso, que solamente puede conocerse a sí mismo, que está en la oscuridad y que solamente puede conocerse a través de la luz que Dios proyecte sobre él. Perdón, en realidad pienso más que conocerse a sí mismo, él habla de rechazarse a sí mismo. Está muy bien lo que decís, sí, de rechazarse en el sentido de que el amor de sí es pecaminoso. Claro, parece ser como que existe una entidad por fuera de Dios, pero que es antagónica a Dios y por ende hay que rechazarla. Esa entidad sería yo mismo, decís. Claro, pero ese yo mismo hay que rechazarlo. Sí, eso está bien. A la vez, cuando él dice que yo me conozco, conocedor mío, ¿no? Es decir, ojalá te conozca a ti como me conoces a mí, ¿no? Es decir, está bien lo que decís, ese rechazo del amor de sí va de la mano de ese amor a Dios, digamos, ¿no? De todos modos, lo que me parece que podemos ver en este texto es como ese yo, que no vale nada, ¿no? Digamos, Pascal en el siglo XVII va a hablar del yo odiable, ¿no? Un poco inspirado en Agustín, digamos, ese yo que todo el tiempo trata de ponerse en el medio, trata de ser privilegiado, ¿no? Algo para nosotros es tan obvio, porque nosotros vivimos en una época que, por el contrario, privilegia permanentemente al yo y al seguir el deseo de ese yo, ¿no? Entonces, este texto o estos textos donde lo que me interesa mostrar acá, sobre todo en estos textos de Agustín y en esta manera de pensar una forma de autoconocimiento, digamos. Es cierto lo que decís, Netanel, digamos, no sé si digo bien tu nombre, Netanel o Marcos, ¿cómo querés? Sí, digamos, Netanel está perfecto. Gracias. Pues lo que estabas diciendo recién me parece muy, muy apropiado, pero de todos modos, el dispositivo que está poniendo en funcionamiento Agustín acá es el de un abismo que es iluminado por una luz que viene de arriba. Ese yo, que es lo que a nosotros nos interesa en este punto,
está en ese abismo y solo esa luz que viene de otro lado le permite ver algo. Por sí mismo es como un planeta que viene a ser iluminado por el sol, ¿no? Es decir, esta imagen muy platónica, por otra parte, que no tiene luz propia, ¿no? Es decir, ese que se confiesa no tiene luz propia, esa luz la recibe. Luz propia quiero decir porque vamos a ver que esa luz propia puede llamarse en otros casos, bueno, ahí está. Esa luz propia puede llamarse luego razón, puede llamarse entendimiento, puede llamarse pasión, como quieran en cada caso, ¿verdad? Me interesa esto que sigue, ¿no? Fíjense, luego, para ti, Señor, soy transparente, sea como fuere. No me importa tanto ahora señalar a dónde me conduce Dios, más bien lo que quiero decir es esta relación de conocedor y conocido, y cómo puedo ser transparente a mí mismo, que es lo que va a ser la filosofía moderna, por ejemplo. Acá soy transparente para ti, para mí soy pura oscuridad, ¿no? Para ti, Señor, soy transparente, sea yo como fuere. ¿Y cuál es el fruto de la confesión que te hago? Lo he dicho. Y no la hago con palabras y gritos materiales, sino con las palabras del alma y el clamor del pensamiento que tu oído conoce. Pues cuando soy malo, confesártelo no es otra cosa sino desagradarme a mí mismo. Acá venimos de nuevo a esta idea de que la confesión nada tiene que ver con admitir algo como verdadero para mí, ¿no? Sino que es confesar eso, no es sino un ejercicio de desagrado de mí, si hay algo malo. Y cuando soy virtuoso, confesártelo no es más que no atribuírmelo a mí mismo, porque tú, Señor, bendices al justo, pero primero lo haces de impío justo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando soy bueno es gracias a esa luz, y cuando soy malo es gracias a que me desagrado a mí mismo, ¿no? Es decir, es que no pude salir de mi lado pecador, la luz no me llegó. Resulta que la verdad, la luz, viene de Dios, de otra persona. Creo que este es el primer problema en la construcción de la subjetividad. Eso impregna la escuela, la sociedad, las leyes, las relaciones. No es exactamente lo mismo si viene de Dios o de otra persona, ¿no? En este punto, ¿por qué lo asimilás? ¿Puedes repetir? Me refiero a que me parece que acá, digamos, decir que esa capacidad de conocimiento o esa luz viene de una institución, de una persona o viene de Dios, me parece que son distintas consecuencias. En cuanto, es decir, en uno puede haber una relación de subordinación y de sometimiento, si es a otro, si yo solamente me puedo conocer por lo que me dice una otra persona que tenga una relación de autoridad conmigo, que si esa otra voz es la luz divina. Me parece que son dos dimensiones diferentes, ¿no? Eso es lo que trataba de señalar. Sí, creo que sea eso, porque el Agustín escribe desde el cristianismo. El cristianismo tiene esta concepción. Sí, claro, eso es lo que estamos mirando. Pero a mí personalmente no me resulta para nada, me resulta interesante tener esta mirada inicial, cristiana, puesta tan claramente en lo que sería un esquema, bueno, que en la filosofía llamaríamos más o menos neoplatónico, ¿no? Es decir, donde en realidad no está esa luz que va a iluminarme, viene de una idea, en el caso de Platón, del sol, pero en el caso de Agustín, trasladando ese esquema filosófico a un pensamiento cristiano, viene de esta figura divina, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lo que vemos acá es una subestimación de ese individuo que intenta conocerse a sí mismo a través de Dios o intenta abandonarse a sí mismo, pero que necesita de esa referencia,
Y me parece que este es un primer modelo. Vamos al último texto que sigue acá, ¿no? Para que veamos cómo cómo termina esta pequeña historia, digamos, acá, ¿no? En el tercer párrafo del libro 10 de las Confesiones, dice Agustín: ¿qué tengo yo que hacer con los hombres entonces para que ellos oigan mis confesiones? Porque recordemos que la confesión es ante Dios y ante los testigos, ¿no? O sea, hay también un propósito de que mis confesiones, que son una alabanza a Dios, también sirvan a los otros, ¿no? Como si ellos hubiesen de curar todas mis dolencias, ¿no? Raza curiosa para conocer la vida ajena, perezosa para corregir la propia. ¿Por qué buscan oír de mí como soy, quienes no quieren oír de ti como son ellos? Ahí está el asunto, ¿no? Es decir, para conocerme, para saber quién soy yo, tengo que recurrir a Dios, pero ellos no quieren oír de ti como son ellos, ¿no? Están más inclinados a esta curiosidad. ¿Y cómo saben cuando me oyen hablar a mí mismo, de mí mismo, si digo la verdad? Puesto que ninguno de los hombres sabe qué sucede en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Pero si te oyen a ti hablando de ellos mismos, no podrán decir: el Señor miente, porque ¿qué es oírte a ti hablar de uno mismo, sino conocerse a sí mismo? ¿Quién, por ende, conoce y dice es falso, a menos que él mismo mienta? Pero como la caridad todo lo cree, es ciertamente entre aquellos que la caridad vincula entre sí y hace una sola cosa, donde yo también, Señor, así te hago confesión, de modo que me oigan los hombres, a quienes no puedo demostrar que confieso la verdad, pero me creen aquellos cuyos oídos me abre la caridad. Entonces, en este primer modelo, digamos, de Agustín, no sé si deben quedar varias dudas de estos textos. Quiero oír o algunos comentarios. Díganme, antes de que se sigan yendo los que se tienen que ir, coméntenme. No sé cómo estamos. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o algo. Me da la impresión, ¿no? Dale. Después de las lecturas, como si esa forma de entender la confesión fuera como una sistematización, si se quiere, de esa narrativa subjetiva que lo que busca es ir desarmando y corrigiendo y acercándose ante esa verdad que solo puede ser develada mediante la luz de Dios. Eso está bien, porque en realidad, claro, lo que vos estás diciendo es, ahora vamos con la mano levantada. Está muy bien, porque en realidad, sí, este es un poco el modelo. No hay ninguna autonomía del sujeto en digamos, no hay sujeto. Lo que vamos a llamar sujeto acá no existe. Lo que hay es un pecador, alguien que solamente en ese abismo que es la conciencia humana, solamente puede ver algo en esa oscuridad porque hay otro que lo ilumina. Digamos, quedémonos con una imagen más o menos gruesa en ese sentido, ¿no? Sí, hay alguien con la mano levantada. Abra el micrófono y diga. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, me presento brevemente Orlando, porque... Iván. Sí. Claro, parecía todo junto y digo, ¿qué sé? No, sí, es algo que tengo que corregir acá en mi cuenta de Orlando, email. sí. Bueno, yo soy profesor de filosofía, ejerzo en el ámbito secundario y superior. Y estoy haciendo la licenciatura en filosofía y justo unas correcciones por ahí que ya usted explicitó, era este término de autobiografía. Una vez mi profesor de textos medievales me dijo, no es una autobiografía de San Agustín, y estos términos por ahí que aparece objetividad, subjetividad, objetividad, no son términos que en el lenguaje medieval no estaba. Y claro, justo esta forma de conocerse a sí mismo que tenía San Agustín a través de todo este libro es, entre más conozco a Dios, más me conozco a mí, pero más que nada la limitación humana que yo tengo. Claro. La idea de San Agustín, cuando habla del tiempo y todo esto, era justamente esto: entre más conozco a Dios, más conozco las virtudes, porque mi razón es algo que está nublado, diría claro. San Agustín. Por eso decíamos el abismo de la conciencia, ¿no? Sí, Es pura justo, oscuridad.
Exactamente, entonces estaba todos estos temas que los medievales les gustaba discutir, si fe o razón, decía no, Dios ilumina mi razón, o sea, creo para entender y entiendo para creer. Entonces tiene San Agustín todo el libro, este marasmo de palabras, que voy, que vengo, que voy, que vengo, pero sí, es interesante esta forma de conocerse. Claro, a mí lo que me parece atractivo es cuando uno lo contrasta justamente con otros textos y cuando puede ver, yo no llamaría la evolución de un concepto, porque la verdad es que no sé si los conceptos evolucionan. Quiero decir, las transformaciones de una manera de pensar esa subjetividad. Es decir, que acá nosotros no tenemos subjetividad, tenemos ese ser limitado que aún así busca dar cuenta de sí, porque eso también hay que verlo. Es decir, sea una confesión, una alabanza a Dios o lo que sea, hay un individuo, Agustín, que no se entiende a sí mismo como individuo en el siglo que le toca vivir, y todo eso estamos de acuerdo, pero aún así hay alguien que narra su vida. No tiene sentido hablar de autobiografía. Por supuesto, muchos teóricos lo han hecho, y si uno lee las historias de la autobiografía, por supuesto, las confesiones de Agustín aparecen, ¿no? Es decir, como un antecedente, pero porque, bueno, qué sé yo, quienes hacen historia buscan siempre el precedente, el antecedente, el precursor de dónde quieren llegar. No es el propósito autobiográfico, como sí va a ser el propósito el de Rousseau, que curiosamente también llama a su texto Confesiones, ¿verdad? Entonces eso también es bastante impactante, porque entonces acá sí vamos a ver un contraste entre una forma de entender la confesión y otra forma muy distinta de entender la confesión, donde acá ahora un sujeto, y ahora sí podemos decir un sujeto del siglo XVIII, decide que va a narrar su vida. ¿Por qué decide que va a narrar su vida? Podemos entrar mínimamente en la descripción de este personaje Rousseau para decir, porque después en el último autor que veamos también vamos a hacer este pequeño recorrido. Pero Rousseau, ¿quién es? Rousseau es un autor suizo, ginebrino, ¿no? La República de Ginebra es independiente en este momento, pero Rousseau es un extranjero que vive en Francia, pongámoslo así. El ciudadano de Ginebra se hace llamar a sí mismo, pero es súbdito de la corona francesa, de alguna manera. Tiene muchos problemas Rousseau. Quiero decir, escribe textos muy importantes, filosóficos, políticos, es perseguido por las autoridades clericales y políticas, tanto en Francia como en Ginebra, y no se hace querer, básicamente, por toda la élite ilustrada del siglo XVIII francés. Se pelea básicamente con todos. Y hay algunos episodios de su vida que seguramente quien sepa dos cosas de Rousseau debe saber que abandonó a sus hijos. Esa es una que sabemos todas de Rousseau, que tuvo 5 hijos a los que abandonó a la caridad, lo dejó en un orfanato, o eso es lo que él mismo cuenta en sus confesiones. Entonces, todo este relato de la vida tiene, en el caso de Rousseau, fíjense qué diferencia, un sentido más bien apologético, ¿no? Es decir, Rousseau, como alguien que se defiende a sí mismo de las acusaciones de sus contemporáneos, como alguien que pone su vida como ejemplar frente a la de sus contemporáneos, escribe las confesiones. Ahora, esas confesiones ya no son iluminadas por otro, ni son un homenaje a nadie, sino que son, voy a decir mi verdad, ¿no? Es decir, la confesión ahora sí se entiende como alguien que va a decir su verdad, a tal punto que, según los estudiosos de la autobiografía, Rousseau es como indiscutidamente el fundador, el que inaugura lo que sería la autobiografía moderna, donde sí hay un autor que se pone como un sujeto dueño de su vida y la cuenta, ¿no? Y fíjense qué interesante que es el contraste entre estas confesiones y las confesiones que acabamos de
de ver, ¿no? Es decir, estas confesiones nos llevan... Rousseau escribe este texto hacia el final de su vida y con la condición, digamos, hay algunas cosas curiosas que uno tal vez no tiene presente o no conoce, y es que estos textos, por ejemplo, se leían en público. Rousseau reúne a la gente para leer sus confesiones en primera persona, todas las cosas que cuenta de su vida personal casi íntima. Se hacen una especie de tertulia donde hay gente presente, y la publicación del libro acuerda con sus editores que solo sea póstuma, ¿no? Muy bien. Saludos. Entonces, leamos, este es el comienzo de las confesiones. Todo lo que le estoy poniendo acá son textos seguidos, es decir, es un extracto que yo lo distribuí en 3 diapositivas, pero es todo un solo texto. Y esto es el comienzo de las confesiones de Rousseau. Leámoslo. El que quiera decir algo, les pido por favor que interrumpa sin más preámbulos, ¿eh? Es decir, o levanta la mano o directamente habla. Acá nadie se ofende por eso. Ahí dice Rousseau, he aquí el único retrato de hombre pintado exactamente según la naturaleza y en toda su verdad. El único retrato de hombre pintado exactamente según la naturaleza y en toda su verdad que existe y que probablemente existirá jamás. Fíjense, para empezar, ¿hay algo en esa primera frase que les llame la atención? Ya lo dije más o menos. ¿Alguna palabra, alguna expresión en esa...? No, la distancia con lo divino, ¿no? Según la naturaleza. Bueno, ese es un primer punto interesante, ¿no? Es decir, además de la modestia, el que dice acá el único retrato de hombre, ¿no? Es el único, y que existe y que probablemente existirá jamás, ¿no? Es decir, por eso acá digo, tal vez ustedes, si saben algo de Rousseau, saben la historia del buen salvaje, para decirlo en términos más o menos vulgares y familiares, ¿no? Es decir, la idea de que el hombre es bueno en su estado de naturaleza, ¿no? Es decir, las confesiones de Rousseau vienen un poco a reponer ese hombre de naturaleza bueno que la sociedad ha corrompido y que él, en su propia persona, como ejemplo, trata de emular, ¿no? Es decir, yo soy el ejemplo de ese hombre que la vida social no ha corrompido. Por eso es que voy a contar mi vida, porque acá van a ver lo que la naturaleza humana verdaderamente es, ¿no? Desde ese lugar que podríamos decir contrasta un poco con la modestia pecadora de un Agustín, ¿no? Es decir, el abismo de la conciencia no parece estar tan oscuro en este caso, ¿no? Ya empieza diciendo, he aquí el único retrato de hombre pintado exactamente según la naturaleza, ¿no? No me equivoqué para nada. Y en toda su verdad. Fíjense que acá la verdad que estaba allá arriba, fíjense cómo ha bajado a la naturaleza y al sujeto que está enunciando esto, ¿no? Que existe y que probablemente existirá jamás. Eso le dice a los que lo están escuchando, ¿no? Quien quiera que seáis, que mi destino o mi confianza han hecho árbitro de la suerte de este cuaderno, os conjuro por mis desgracias, porque Rousseau ha sido perseguido y ha sido denunciado y le han hecho algunas cuantas maldades, y además muchos identifican una especie de delirio un poco paranoico que lo afecta en estos años, ¿no? Entonces, acá está, os conjuro por mis desgracias, por vuestras entrañas y en nombre de toda la especie humana, a no aniquilar una obra única y útil que puede servir de pieza de comparación para el estudio de los hombres, que por cierto está aún por comenzar, y a no quitar al honor de mi memoria el único monumento seguro de mi carácter que no haya sido desfigurado por mis enemigos.
Vamos a esta segunda, porque se dan cuenta acá cómo cambia el tono por completo de la confesión. Digamos, ¿quién es? Lo que me interesa que pensemos nosotros a partir de estos textos es quién es este sujeto que está enunciando este discurso, ¿no? Es decir, ¿quién es? Ya no es claramente ese que esperaba la luz, ¿no? Este es alguien que está mirando y diciendo, yo soy una pieza de comparación para el estudio de los hombres. Yo les voy a dar la medida a partir de la cual van a poder comparar cómo es el género humano. No sé si esto se ve o si les parece muy exagerada esta interpretación, ¿no? Es decir, el estudio de los hombres todavía está por comenzar, que recién empieza a pensarse en el hombre. Es un invento de la modernidad. Se está empezando a pensar en el hombre. Recién empieza esto, esta primera pieza de comparación. Piensen que Rousseau escribe buena parte de su obra inspirado, digamos, sobre todo los primeros textos que escribe alrededor de mediados del siglo XVIII, 1750, 1755, inspirado en gran parte en los relatos de los viajeros que van a distintos lugares de un mundo que se ha ampliado, que viajan y hacen crónicas de viaje y que cuentan cómo viven los indios del Amazonas, los indios del Caribe, cómo son las costumbres en el lejano oriente, qué hay en Persia, digamos, qué son entonces todo este cosmopolitismo que empieza a aparecer en la Europa del siglo XVIII, un poco es el que alimenta este estudio de los hombres, ¿no? Pero Rousseau acá juega en dos planos. Yo soy el hombre ejemplar, por eso escribo este texto. Yo soy el hombre ejemplar, quiero decir, en el sentido de que soy la pieza de comparación, dice acá, ¿no? Puede servir de primera pieza de comparación para el estudio de los hombres. Mi vida y la pureza de mi vida puede servir de pieza de comparación. Por supuesto, nada de esto es científicamente comprobable. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Esto es filosofía o literatura, ¿no? En el mejor de los casos, pero quiero decir, esto no es un estudio serio el que está haciendo acá Rousseau. Está enunciando, por eso me interesa mucho ver esto desde el punto de vista de quién es el sujeto que dice esto que dice, ¿no? Y entonces acá está la cuestión personal. Digamos, yo soy la pieza de comparación, pero al mismo tiempo soy el monumento más seguro de mi carácter, que no haya sido desfigurado por mis enemigos. Las barbaridades que decía Voltaire de Rousseau, bueno, Rousseau podía ser un paranoico, pero un poco de razón tenía, porque Voltaire era bastante maligno en sus comentarios contra Rousseau. Se burlaban, lo trataban de misántropo, de qué sé yo, en fin. Y a esto de confesar el abandono de los hijos, imagínense que no les caía bien a nadie, porque además si después de eso te permitís escribir un manual, un libro, un tratado de educación de los niños, te decís, bueno, se entiende que no cayera del todo bien. Pero dejemos de lado las cuestiones personales y esta idea de que lo que ha sido desfigurado, ¿no? De la naturaleza humana y de mi propia persona. Por último, dice, aunque vos mismo, y acá el vos, la segunda persona, que la encontrábamos en Agustín, pero que ahora la volvemos a encontrar acá, se dirige a otro, pero ese otro al que se dirige son sus iguales, son su público. Son el público que lo está escuchando, ya no es la divinidad, ¿no? Por último, aunque vos mismo fueseis uno de esos enemigos implacables, dejad de serlo ante mi ceniza y no llevéis vuestra cruel injusticia hasta el tiempo en que ni vos ni yo estaremos vivos, a fin de que podáis daros al menos una vez el noble testimonio de haber sido generosos y buenos cuando podíais ser malvados y vindicativos. Si es que el mal que dirige a un hombre que nunca ha hecho o querido hacer ningún daño pueda llevar el nombre de venganza, ¿no? El mal que se dirige a un hombre, es decir, trata de no ser vindicativo, ten un poco de piedad cuando escuches lo que vas a escuchar
y no podemos hablar de venganza para alguien que nunca hizo el mal. Porque Rousseau se está presentando a sí mismo como ese hombre de naturaleza, bueno, sin mancha, ¿no? Pero esa sin mancha tiene que ver con su propia conciencia, con la transparencia de su conciencia. Recuerden que Agustín hablaba de transparencia. Lo vuelvo atrás un minuto. Si voy rápido o... ¿Dónde estaba la transparencia? Esta idea acá. Para ti, Señor, ¿no? Soy transparente, dice Agustín, ¿no? Para ti, Señor, soy transparente, sea yo como fuere. Acá Rousseau va a hablar de transparencia, pero yo soy transparente a mí mismo, ¿no? Yo me veo a mí mismo con total transparencia. Díganme si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay algún algo que quieran decir. No hace falta que sea tan ordenado como decía recién Nicolás. Bueno. Entonces, avanzo un poco más. La segunda diapositiva que tenemos de Rousseau, entonces, perdón. Ay, por favor. Ahí está. Así sigue, después de esa breve presentación Rousseau, ¿no? Dice, forma una empresa que no tuvo ejemplo alguno y cuya ejecución no tendrá ningún imitador. Repite y resume. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza y ese hombre seré yo. Es decir, todo lo que veíamos recién acá ya está dicho en una sola, en un solo parrafito, ¿verdad? Y acá está como sigue, fíjense. Yo solo siento mi corazón y conozco a los hombres. No estoy hecho como ninguno de aquellos que he visto. Me atrevo a creer que no estoy hecho como ninguno de los que existen. Si no soy mejor, al menos soy distinto. Si la naturaleza ha hecho bien o mal al romper el molde en el que me ha arrojado, es algo acerca de lo cual no se podrá juzgar hasta después de haberme leído. ¿Qué podemos decir acá, entonces? ¿Alguna cosa más? Y Vera, me parece que, bueno, genial la exposición. Me parece que ya estamos en los que había mencionado hace un rato ya al principio, esta dicotomía que existe entre lo que dicen que somos y lo que consideramos que somos cada uno. ¿Por qué decís eso? Y porque, bueno, vos decías que, bueno, no recuerdo quién era el que lo insultaba o lo dejaba mal parado a Rousseau. Voltaire. Pero, Voltaire. Entonces, bueno, entiendo que, bueno, que se genera esa dicotomía, pero creo que en todos, siempre tenemos nuestros distanciamientos con personas y en el halago o en el repudio, por lo general se da ese tipo de enunciados hacia una persona. Claro, pero acá fíjate que además de ese aspecto defensivo, digamos, ¿no? Que él tiene, ¿no? Ese aspecto defensivo, hay un aspecto ejemplarizador también, ¿no? En lo que él está proponiendo, digamos, no es... Si la naturaleza ha hecho bien o mal en romper el molde, hace algo de lo cual no se podrá juzgar hasta después de haberme leído. Pero él dice, no estoy hecho, ese hombre seré yo, ¿no? Quiero mostrar a los semejantes toda la verdad, a un hombre en toda la verdad de la naturaleza y ese hombre seré yo, ¿no? Sí, yo soy el modelo. Está bien, acá hay una... A ver, para resumir un poco lo que estoy tratando de decir, me parece que hay como una vocación de autenticidad, que creo que es un poco también lo que vos estabas tratando de decir recién, que hace que sea siento mi corazón y conozco a los hombres, ¿no? Soy más que los que hablan mal de mí. A ver, Matías y después Belén. Bien,
No, me quedaba pensando en esto de si hay algo de la identidad o de la subjetividad que se construye en oposición al otro, a la distinción con el otro, en este párrafo. ¿Y dónde lo ves? Porque dice, no estoy hecho como ninguno de los que existen. Si no soy mejor, al menos soy distinto. Ah, está Pero bien. hay algo que está hablando de él y que se define en oposición al otro. Claro, no solamente es única la empresa, sino que soy único yo, ¿no? Eso es lo que quería señalar, la idea de identidad como lo irrepetible. Claro, exacto. Claro, la naturaleza tiró el molde, ¿no? Rompió el molde después de mí, ¿no? Es decir, no hay otro como yo. Pero además yo soy ejemplar. También está diciendo eso, ¿no? Quiero mostrar a mis semejantes un nombre en toda la verdad de la naturaleza. Y ese hombre seré yo. Yo leí esto un montón de veces y cada vez que lo leo, digo, ¿cómo alguien puede escribir eso? Es que es la forma en que se está narrando a sí mismo. O sea, acá se narra como un ejemplo. O sea, tiene una propia construcción de su identidad, no solo como irrepetible, sino como modelo. Está claro, sí. Estoy buscando al hombre y ese hombre lo encuentro en mí, ¿no? Pero no a la manera de Hobbes o de Descartes que dicen, bueno, es en esa introspección, mirá y vas a encontrar lo que estoy diciendo, porque somos todos iguales. Entonces, cuando dice Hobbes, este hombre que yo estoy describiendo, ¿de dónde lo saqué? Y lo saco de la observación de mí mismo. Pero si vos observás, vas a encontrar lo mismo, ¿no? Y Descartes, cuando hace sus meditaciones, hace lo mismo. Dice, bueno, yo hago un ejercicio introspectivo y todos van a encontrar lo mismo. Acá Rousseau hace algo totalmente distinto. Por eso creo que también es autobiográfico en ese sentido y es moderno en ese sentido. Hace algo distinto. Dice, bueno, voy a mirar en mí mismo, pero yo soy distinto de todos los demás. No hay ninguno que sea igual que yo, porque yo soy el que no fue corrompido, el que la sociedad no pudo, el que pudo mantener a pesar de todo la pureza del comienzo, ¿no? Entiendo lo que vos decís, Belén, estoy de acuerdo en eso, en lo irrepetible como lo particular. Ahora, también me parece increíble que un ser humano pueda escribir esta frase. Esa es la sorpresa que quiero transmitir. Es decir, que alguien dice, quiero mostrar a mi semejante su nombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo. ¿De verdad me estás diciendo esto? ¿Cómo haces para escribir esto, no? Es lo que lo vuelve genial a la vez. A mí me parece que en relación a la confesión anterior hay un lugar de un enunciador puesto en un lugar diferente, bueno, desde ya, ¿no? Él cómo se posiciona como ese narrador o como ese enunciador, me gusta más decirlo, y también que tiene en cuenta para quién escribe. Claro. Me parece que está esa como intencionalidad. ¿Para quién escribe en un sentido de la posteridad o en un sentido de la contemporaneidad? Porque están los dos, ¿no? Nieves. Sí, ese carácter como defensivo que decíamos en algún aspecto está, ¿no? Y que se diferencia totalmente de lo anterior, ¿no? Claro, esos son los contemporáneos. Escribo para los que me atacan. Bien. Escribo para los que me atacan. Pero también escribo para la posteridad, ¿no? No arruinen el monumento a la memoria de este hombre que soy yo. Yo soy el... Entonces hay un lugar donde ya deja de ser el individuo total, ¿no? Es decir, no es el individuo Jean-Jacques Rousseau, ya es el modelo, ¿no? Es decir, te voy a contar la vida de este hombre que es un modelo, o es un ejemplo, o es único, ¿no? Y vayamos al último fragmento, que me parece uno de los más impresionantes en este sentido, y pensémoslo en relación con lo que vimos de Agustín, porque acá fíjense que aparece la trascendencia, ¿no? Acá aparece la trascendencia. Entonces dice Rousseau, que suene cuando quiera la trompeta del juicio final. Yo vendré con este libro en la mano a presentarme ante el soberano juez. Diré en voz alta, esto es lo que he hecho, lo que he pensado, lo que fui. He dicho el bien y el mal con la misma franqueza.
no he callado nada malo, no he agregado nada bueno, y si he empleado algún ornamento indiferente, no ha sido nunca más que para llenar un vacío ocasionado por mi falta de memoria. He podido suponer verdadero lo que sabía que había podido serlo, pero nunca lo que sabía que era falso. Me mostré tal como fui, despreciable y vil cuando lo he sido, bueno y generoso, sublime cuando lo he sido. He develado mi interior tal como tú mismo lo has visto. Ser eterno, reúne en torno a mí a la innumerable multitud de mis semejantes que escuchen mis confesiones, que chillen por mis indignidades, que se pongan colorados por mis miserias. Que cada uno descubra a su vez su corazón a los pies de su trono con la misma sinceridad y luego que uno solo te diga, si se atreve, yo fui mejor que aquel hombre. ¿Qué podemos decir de esto? Además de que es tremendo, pero ¿qué podemos decir acá? ¿Qué le llama la atención? Hola, mira cómo va. No, la primera oración ya está, ya es como que le dice, no me importa lo que diga cualquier autoridad, juicio final, o sea, no hay soberano más que yo mismo, ¿no? Como... Más contrapuesto a Agustín, imposible. Sí, sí, totalmente. O sea, en Agustín está puesto, ¿no? Tengo que hablar desde Dios para poder, ¿no? Tener algún tipo de palabra, algún tipo de autoridad, pero siempre no va a ser nunca mío, sino a través de, y esto con Rousseau es... Es como si tuvieras la linterna y antes la linterna te estaba apuntando a vos porque viene de Dios, ahora es como si él estuviera apuntándole a Dios con la linterna a él. Claro, ¿no? claro. Ahora yo te voy a iluminar. Totalmente. Es muy impresionante la inversión en este texto, ¿no? Porque yo vendré con este libro en la mano, ¿no? Es decir, yo le voy a decir a Dios lo que yo hice. Es decir, mientras que Agustín decía, ¿qué te voy a confesar yo que vos no sepas? Vos que ya viste todo en mí. Ahora Rousseau le está diciendo, yo voy a venir con el libro en la mano y te voy a decir, acá está todo, ¿no? Acá está mi currículum. Te diré en voz alta, esto es lo que he hecho, lo que he pensado y lo que fui. Y si miento en algo, es por falta de memoria. Claro, ahí yo lo que entiendo por esa parte, después que ya... Porque va a contar toda su vida, son 12 libros, ¿no? Sí, claro, sí. No, ahí esto es lo que pude, ¿eh? Esto es lo que pude hacer, como que va haciendo una serie de justificaciones a través de lo que hizo bien y mal. Claro, no, pero justificaciones no, dice, yo fui una porquería y me voy a presentar como una porquería. Ah, sí. Cuando robé, te voy a decir que robé. Claro. Cuando fui generoso, te voy a decir que fui generoso. Lo que no voy a hacer es mentir. Porque lo que importa es la transparencia. Antes yo era transparente para Dios, ahora yo soy transparente para mí mismo. Este es ¿no? He de velar... Perdón. Sí. No, que también hay como una cuestión de identidad como las cosas que hemos hecho. O sea, lo que yo hice también define, o por lo menos en pareciera que está dando a entender eso. Totalmente, sí. Soy lo que hice. Esto es lo que he hecho, lo que he pensado y lo que fui. Es lo mismo, ¿no? Es decir, lo que fui es lo que he hecho y lo que he pensado y lo que fui, ¿no? Es decir, está bien lo que decís. Es como si estuviera diciendo en el recuento de mis acciones, entendiendo por acciones lo que hice, pero también lo que pensé, eso es lo que fui, ¿no? Eso es lo que querés decir, Belén. Sí, porque además lo plantea como con la idea del juicio final, ¿no? Como, bueno, en resolución con este enumerado de cosas que hice, pensé en mi vida, esta es la identidad que entrego para que sea juzgada, digamos. Eso es una cosa, lo que pasa es que a mí lo que me interesa también que veamos acá es el punto de vista, ¿no? Es decir, antes el que sabía de mí era el que me echaba la luz, yo podía ver gracias a la luz que el otro me da, y ahora el otro puede ver, fíjense cómo dice acá, me mostré tal como fui, y dice, he develado mi interior tal como tú mismo lo has visto. ¿Se dan cuenta el atrevimiento de esa frase? Decirle a Dios que yo veo como ves lo mismo que vos. ¿Qué? ¿Rousseau? ¿Estás loco? No sé si se entiende. No, y aparte ahora invita a otros a lo demás que lo hagan también, ¿no? Que cada uno descubra a su vez su corazón.
que descubra su corazón y que luego uno solo te diga si se atreve, yo fui mejor que aquel hombre. Claro. ¿No? Es decir, Sí, ¿estás seguro de que vas a encontrar menos miserias en vos mismo? Es decir, lo que tal vez nos hermana son las miserias de cada uno, ¿no? Pero acá hay varias cosas. A mí me parece muy interesante en este último fragmento el lugar de la divinidad. Digo interesante, más allá de lo literario, que es notable realmente en este texto. Más allá de eso, me parece que es muy revelador de una posición del sujeto en la modernidad. Es decir, ese sujeto moderno, a diferencia del pecador agustiniano, es el que está en plena posesión de todas sus facultades, por así decirlo, y que es él mismo el que construye, digamos, no hay ninguna idea de que hay algo dado, sino que soy yo el que puede hacerse cargo, en el mayor sentido, de quién soy, ¿no? Es decir, yo te voy a decir a vos, Dios, quién soy yo. No me vas a decir vos, no me vas a venir a decir a mí quién soy yo, ¿no? Es más, fíjense cómo parece prácticamente el ser eterno como el acomodador del circo o de la tertulia, si se quiere. Ser eterno reúne en torno a mí a la innumerable multitud de mis semejantes. Parece, y pedirles una propina ya que estás, ¿no? Reúne en torno a mí, es decir, Dios es el que va a disponer de mi auditorio, ¿no? No sé si, tal vez lo estamos exagerando, pero digo, en esta exageración me parece que uno puede advertir quién se planta, ¿no? Para decir sus propias verdades. Acá la confesión ya tiene el sentido de la confesión que nosotros le daríamos, decir la verdad sobre sí mismo. Eso es confesarse, es decir la verdad sobre sí mismo. ¿Qué más? Porque tenemos un último texto. No sé si ya están muy cansados. ¿Alguien quiere comentar algo? Entonces, voy a pasar este último texto. Perdón, Vera, me quedó justo algo replicando por ahí con una palabra también griega que era parresía, ¿puede ser? Sí, ¿no? el decir era franco. también esto del decir, sí, del decir franco, del decir verdad, que ahí por ahí, no sé la relación, pero justo me acordé de Foucault que No, le había está muy bien elaborado ese concepto, ¿no? Está muy bien. Sí, es el que tiene esa responsabilidad de decir sin importar las consecuencias, ¿no? Exactamente. Sí, hay algo de parresía también en esto. En varios sentidos lo diría. De hecho, hay un par de artículos que hablan de la parresía de Rousseau, pero en este sentido también de pensar aquel, digamos, porque como el siglo XVIII, sobre todo en Francia, ¿no? Los libros se publican con el visto bueno de la censura real, regia, digamos, ¿no? Es decir, el rey o el censor del rey tiene que aprobar la publicación de los libros. Entonces, es muy frecuente que muchos autores escriban y publiquen bajo otro nombre o que aparezcan los libros como en el pie de imprenta en Londres o en Ámsterdam, aun cuando se hacen en imprentas clandestinas en París, quiero decir, ¿no? Rousseau se vanagloria un poco de firmar todos sus libros, digamos, de no hacer nunca esta manganeta, ¿no? Y digamos, Voltaire, por ejemplo, es alguien que muchas veces publica bajo seudónimo o publica anónimamente, también confiando que lo que él dice va a ser reconocido, ¿no? Que es una voz suficientemente conocida como para que lo identifiquen en ese texto, ¿no? Pero en cambio en Rousseau hay como ese orgullo de decir, yo voy hasta las últimas consecuencias con lo que digo, ¿no? Y ese voy hasta las últimas consecuencias con lo que digo también tiene consecuencias en lo personal, ¿no? Es decir, de alguien que tiene que
pasarse el tiempo yendo de aquí para allá porque lo persiguen, porque le decretan una orden de arresto, etc. Bueno, y hablando de orden de arresto, pasemos al último autor, que es un autor contemporáneo, que es Luis Althusser. Luis Althusser es un autor francés marxista, filósofo político, digamos, muy importante. Es lo que los franceses llaman un maestro del pensamiento, maître à penser. Althusser tiene una desgracia tremenda. Es una persona que tiene muchos problemas psiquiátricos, muchas depresiones y internaciones por brotes y cosas por el estilo. Y en uno de esos momentos tremendos termina ahorcando a su esposa, que muere. Entonces se arma un gran revuelo social, digamos, porque es una figura que es tremendo, ¿no? Es decir, es como un maestro de generaciones, un pensador importantísimo que termina cometiendo un asesinato. Imagínense el impacto que eso puede tener. La justicia lo considera inimputable. No al lugar, ¿no? La figura del no al lugar, de la que habla acá. Y entonces este texto, que se llama El porvenir es largo, yo no diría que es una autobiografía, sobre todo Althusser dice que no es una autobiografía, pero no importa, para nosotros también es un texto autobiográfico en el sentido de que da cuenta de aspectos de la vida del autor. Y cuando un autor como este da cuenta de los aspectos de su vida, también pone en juego su modo filosófico o su filosofía para contar lo que está contando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el libro se llama El porvenir es largo y está seguido de un anexo que se llama Los hechos. Y en ese volumen, él se propone reconsiderar lo que ha pasado, ¿no? Y lo que le han... Y aparece, para mi modo de ver, nuevamente, el problema de esta subjetividad. Ahora ya no, ni en modo antiguo, ni en modo cristiano, ni en modo moderno, digamos, ni en subjetividad moderna, ni en subjetividad, si podemos hablar de subjetividad, antigua, o tardo antigua, porque convengamos que el medievalismo, digamos, es la patrística más bien, Agustín, aparece ahora en este tono contemporáneo. Me interesa también que veamos cuáles son las contraposiciones con lo que venimos viendo. Ya no probablemente con Agustín, porque quiero decir, en el caso de Rousseau la contraposición con Agustín es muy obvia porque además toma el mismo título, ¿no? Entonces uno no puede dejar de pensar en Agustín cuando lee a Rousseau. Acá vamos a ir un poco, vamos a ver cómo se construye esto. Leamos, que es un poquito más largo, pero más fácil y más familiar para nosotros. Dice Althusser, estos son los efectos nefastos del no al lugar, y he aquí por qué he decidido explicarme públicamente sobre el drama que he vivido. No pretendo nada más que levantar la losa sepulcral bajo la que el procedimiento de no al lugar me enterró a perpetuidad para dar a todo el mundo las informaciones de que dispongo. Se dan cuenta cuál es el propósito, ¿no? Es decir, la justicia no me juzgó, no me condenó, no pude dar mi versión ante los tribunales, por lo tanto voy a escribir. Y voy a contar lo que pasó. No se justifica ni nada, ¿eh? Hubiera querido Althusser que lo condenaran, pero no pasó. Naturalmente se me concederá el favor de considerar que intervengo con el máximo humano de garantías objetivas. No pretendo entregar al público solo los elementos de mi subjetividad.
Así pues, he consultado larga y cuidadosamente a los numerosos médicos que me han cuidado, no solo durante el confinamiento, sino mucho antes, porque digo durante mi confinamiento porque fue lógicamente un psiquiátrico, ¿no? Sino mucho antes e incluso después. También he consultado cuidadosamente a un buen número de amigos que han seguido de cerca todo lo que me pasó, no solo durante mi confinamiento, sino mucho antes. 2 de ellos han mantenido día tras día un diario de navegación desde julio de 1980 hasta julio de 1982. También he consultado especialistas en farmacología, biología médica sobre puntos importantes. También he cotejado la mayor parte de los artículos de prensa aparecidos con ocasión del homicidio de mi mujer, no solo en Francia, sino en muchos países extranjeros en los que soy conocido. Por otra parte, he podido constatar que más allá de raras excepciones de inspiración manifiestamente política, la prensa había sido muy correcta y he hecho lo que nadie había sabido o podido hacer hasta ahora. He juntado y confrontado, como si se tratara del caso de un tercero, toda la documentación disponible a la luz de lo que he vivido e inversamente, y he decidido con toda lucidez y responsabilidad tomar por fin a mi vez la palabra para expresarme públicamente. ¿Podemos observar algo de esto? Alguien que se va a narrar a sí mismo en el siglo XX. ¿Qué hace? Busca evidencia en cosas externas. O sea, también importa ahora la percepción de otros y de lo que puede, en realidad no la percepción de otros, sino la constatación de ciencia, diría. Exacto, ¿no? Es decir, garantías objetivas lo llama acá, ¿no? Es decir, busqué pruebas. Volvemos al ADN casi, pero desde otro lugar. Sí, es decir, claro, pero sí y no, diría. Acá me parece que es muy importante esto. No pretendo entregar al público solo los elementos de mi subjetividad. Es decir, mi subjetividad ahora no es solamente lo que yo pienso de mí, ¿no? Es decir, mi subjetividad debe complementarse en ese sentido. Digo, no entiendo bien cuando decís volvemos al ADN. Porque ahí dice farmacología y biología química. Sí, médica, perdón. Porque imagínate que si le han dado medicación psiquiátrica a alguien fue precisamente claro. el hombre. Claro. A eso me referí. Pero también consultó amigos. Consultó amigos. Y a los diarios. Claro. Y a los diarios. O sea, como que claro, fue, ¿no? Claro, igual lo que consulta ahí de la farmacología es qué me podían hacer esos, ¿no? Es decir, tuve que interiorizarme de la farmacología para saber qué era lo que me estaban dando y qué efectos podía tener en mí. ¿Podía volverme más agresivo? ¿Podía volverme más tonto? ¿Podía volverme más inconsciente? ¿Podía volverme más irresponsable? ¿Qué efecto hacen esas drogas que me daban para presuntamente curarme o calmarme o lo que sea, ¿no? Entonces, pero este primer punto, digo, para ir avanzando un poco para que no se nos vaya, no nos quedemos con la duda al final, este primer punto está muy bien lo que señalás, Belén, digamos, tiene este sentido, ¿no? Es decir, ya mi mirada, yo, Dios, te voy a mostrar a vos lo que hay en mi alma, ya no va más. Ya ahora tengo que construir un caso. Yo soy mi propio caso, ¿no? Interesante esto que dice al final. Es como si se tratara del caso de un tercero, toda la documentación disponible, ¿no? Para narrar mi vida ya no me alcanza con mi propio relato. Ya tengo que desconfiar, tengo que proceder como procede un historiador con la metodología, ¿no? Para contar la vida de Rousseau, un historiador responsable, un biógrafo responsable, no se va a quedar con las confesiones de Rousseau, va a ir a confrontar si eso que Rousseau dice en las confesiones es de verdad o no es de verdad, ¿no? O si no tenemos por qué creerle al autor ni a la fuente, por así decir, ¿no? Eso es el contemporáneo. Fíjense que estamos pasando de ese sujeto que se da, que se manifiesta, que se presenta, que es dueño de sí mismo y de su racionalidad y de su mirada que todo lo comprende, a alguien que tiene que estar en diálogo con el afuera, ¿no? Y no solamente eso, tiene que nutrirse de esta documentación y además, vamos a ver ahora,
tiene un acceso a la verdad muy relativo. Ya el acceso a la verdad que va a tener Althusser es mucho más dudoso del que podía tener un Rousseau. Rousseau te decía, yo te presento acá la verdad en toda la pureza de la naturaleza, y de esto no se duda. Vamos a ver qué dice Rousseau Althusser de esto. Segundo párrafo, entonces. Deliberadamente me guardaré de toda polémica. Ahora tomo la palabra. Naturalmente se verá que solo me comprometo a mí mismo. Es decir, no voy a estar poniendo en duda lo que dijeron otros, ¿no? Me han dicho, volverás a sacar a la luz todo el caso. Es mejor que te calles, que no revuelvas las aguas. Me han dicho, solo hay una solución, el silencio y la resignación. El peso de la sociedad es tal que tu explicación no puede cambiar nada. No creo en semejantes precauciones. No creo en forma alguna que mis explicaciones vayan a relanzar la polémica sobre mi caso. Por el contrario, creo que me encuentro en disposición no solo de explicarme con cierta claridad sobre mí mismo, sino también de llevar a otros a reflexionar sobre una experiencia concreta en la que la confesión crítica no tiene ningún precedente, ¿no? Aparte de la admirable confesión de Pierre Rivière, que bueno, no importa esto, lo podemos saltar. Y que sin duda de otras que ninguna editora quiere publicar por razones filosóficas o políticas. Fíjense que acá vuelve a aparecer la idea de confesión, pero ahora entre comillas, ¿no? Y además se le agrega a la idea de confesión crítica, ¿no? Es decir, yo estoy, después de que voy a armar mi caso, voy a proceder a una confesión, pero esa confesión no es una confesión ingenua, o por lo menos no sé qué quiere decir crítica ahí. Una experiencia de vivida en las formas más agudas y más atroces que me supera, en verdad, porque pone en tela de juicio y en juego un gran número de cuestiones jurídicas, penales, médicas, analíticas, institucionales y, en definitiva, ideológicas y sociales, es decir, aparatos que interesarán quizás a algunos de mis contemporáneos y que pueden ayudarles a ver un poco más claro en los grandes debates recientes sobre el derecho penal, el psicoanálisis, la psiquiatría, el encierro psiquiátrico y sus relaciones incluso en la conciencia de los médicos, que no escapan a las condiciones y a los efectos de las instituciones sociales de todo orden. ¿Qué les parece que quiere decir esta segunda parte? Si podemos agregar algo más antes de pasar a la última y ya concluir. Digo lo mío. Me parece que acá lo que está diciendo Althusser es la idea de confesarse involucra no solamente, digamos, la idea de confesión crítica, que no tiene precedente, igual que Rousseau. Es nuevo esto que voy a hacer. Pero es nuevo, pero involucra un montón de instituciones. Fíjense que involucra a las cuestiones jurídicas, penales, médicas, analíticas, institucionales, ideológicas y sociales. Eso que Althusser llama los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, somos formados en medio de esos aparatos que inciden en nuestra vida. Quiere decir que nuestra subjetividad, quiénes somos, cómo nos contamos, no puede escindirse por completo de la influencia de esas otras instituciones. Es decir, nosotros todos estamos insertos en esas redes que las instituciones marcan sobre los efectos, sobre los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Entonces, lejos de ser un sujeto que se planta y que dice esto es lo que he pensado, lo que he hecho y lo que fui, que es lo que voy a decir en el próximo recorte, lejos de esa audacia o de esa primacía, si se quiere, o de esa soberanía de ese sujeto dueño de sí mismo, acá lo que hay es alguien que dice, bueno, yo soy parte de todo un entramado en donde no sé ni dónde empieza ni dónde termina mi propia subjetividad, porque fui tratado por médicos, el derecho penal me juzgó, el psicoanálisis me interpreta, la psiquiatría me medica, me encierran, qué sé yo, dónde empieza y dónde termina lo que yo soy. Vamos al último. Fíjense cómo comienza esto, que en realidad, como les decía, son partes de este mismo capítulo, ¿no? Empieza diciendo justamente, por desgracia no soy Rousseau.
Pero al dar forma a este proyecto de escribir sobre mí y el drama que he vivido y vivo aún, a menudo he pensado en su audacia inaudita. No porque pretenda decir con él, como al principio de las confesiones, concibo una empresa que nunca tuvo ejemplo. No. Pero creo poder suscribir honradamente su declaración, diré en voz alta, y aquí lo que he hecho, lo que he pensado, lo que fui. Y yo añadiría sencillamente, y acá me parece que está la clave del momento que nos toca vivir a nosotros, habitantes del siglo XXI. Dice Althusser, yo añadiría sencillamente lo que yo he comprendido o creído comprender, aquello de lo que ya no soy totalmente el dueño, sino lo que he llegado a ser. Lo que he llegado a ser, no lo que fui, lo que he llegado a ser. Una advertencia, lo que sigue no es un diario, ni memorias, ni autobiografía. Sacrificando todo lo demás, solo he querido expresar el impacto de los efectos emotivos que han marcado mi existencia y le han dado forma a aquella en la que me reconozco y en la que pienso que se me podrá reconocer. Entonces, fíjense acá, ¿no? El contraste con Rousseau. El contraste con Rousseau ya es el de el hombre posmoderno, podríamos decir, ¿no? Es decir, ya el sujeto ese moderno de Rousseau que dice voy a venir acá con mi currículum a explicarle al ser eterno en el juicio final sobre qué hechos me tiene que juzgar. Ante eso, Althusser dice, más que decir esto es lo que he pensado, lo que he hecho, lo que pensé y lo que fui, es lo que he comprendido, creído comprender. Es decir, ya tenemos entre ese yo y lo que sabe de sí toda la dimensión de la interpretación. Ya se nos ha escapado por completo la verdad sobre nosotros mismos, diría Rousseau. Ya no somos más dueños de esa verdad, si es que somos contemporáneos de Althusser, pero lo digo en función de este texto que es el más contemporáneo de los tres que hemos visto. Mientras que uno es iluminado por Dios y accede a una verdad, el otro tiene una verdad en su propia razón, en su propia percepción, en su propio entendimiento, en su propia idea de lo que es un ser humano, en la naturaleza del ser humano, y este tercero no puede ya desprenderse de las mediaciones institucionales que constituyen su propia subjetividad, y tampoco puede desprenderse de la interpretación de su propia vida, porque su propia vida también está mediada por esa interpretación y ya no tenemos ese acceso directo o ese acceso inmediato, si se quiere, a la verdad de lo que somos o a la verdad de lo que pensamos. No sé cómo lo ven ustedes, tenemos unos minutos, pero esto es básicamente los tres modos que quería presentarles a ustedes, ¿no? Digamos, un modo del pecador, un modo del sujeto moderno y un modo del sujeto, llamémoslo posmoderno, interpretativo, subjetivo, donde ya no hablamos más del sujeto, sino de la subjetivación, por algo también lo menciona a Foucault ahí. No sé qué les parece esto, dejo de compartir, así les veo las caras de nuevo a los que estén. Se me ocurre... Hemos perdido unos cuantos en el camino. Muy espectacular este último bloque, que él ya no apela a decir esta es la verdad, sino es decir, bueno, miren, esta es la perspectiva que yo puedo ofrecerles sobre lo que se dice de mí. Ya ni siquiera busca contrastarla y en su relato lograr una veridicción. Exacto. Que realmente dice, bueno, como bien dijiste esto, no... El proceso de subjetivación hace que ya se pierda los límites que claramente lo que nos decía el oráculo de Delfos, esto de conócete a ti mismo, ya no hay los límites, el sujeto no se articula ni es en medida de... Bueno, o te conoces en función de una interpretación que finalmente no es definitiva. Puede ir cambiando. Un poco ahí articulamos con lo que decía Nieves al principio. Bueno, por ahí es esto, digamos,
quisiera pensar, o por ahí esto puede ser un insumo para pensar también eso, es decir, cómo es que Nieves decía al principio, bueno, lo pienso en estas entidades fluidas, o cómo puede ser que un día seas una cosa, el otro día seas otra cosa. Bueno, tal vez tenés que pasar por todas estas etapas de modos de pensar al sujeto para decir, bueno, ¿qué ha pasado en el medio? Bueno, por supuesto en el medio pasaron un montón de cosas, pero nosotros vemos acá tres modelos, si se quiere, ¿no? Y en este último modelo ves claramente cómo hay una cantidad de mediaciones interpretativas que ya no te permiten acceder a esa verdad última de quién sos, ¿no? No sé si es sociomediática. ¿Por qué mediática? ¿Y por qué socio? Me gusta tener que... Sí. Estoy leyendo las cosas que dicen acá, sí. Claro, sí. En función del contexto y a través del tiempo. Sí, evidentemente es un poco lo que aparece acá, ¿no? Sería muy raro que siguiéramos pensándonos en una subjetividad parecida a la de Agustín. Eso sería bastante raro, aun cuando puede seguir pensándose así desde muchos otros sentidos, más religiosos quizás. Daniel. Sí, a mí esta última parte me había hecho pensar por ejemplo, bueno, ahora me pienso de este modo, pero si hubiera nacido no en Occidente, en Oriente o en algún otro país, diría las cosas distinto. No sé, yo lo pienso también en base a cuando se pierde así todo tipo de parámetros, cómo podés medir la corrección o no de una interpretación. Queda como... ¿Pero a vos te parece que en lo de Althusser se pierde todo tipo de parámetro? No sé, digo en este sentido de, bueno, como por ahí era la forma en la que yo lo estaba pensando interpretar Althusser, pero... pero es interesante justamente para marcar el contraste, porque puede ser que muchas veces tengamos esa percepción de que no hay ningún parámetro válido o que todos los parámetros son igualmente inválidos, pero acá me parece que lo que es interesante del texto de Althusser es que lo que está diciendo es, no tengo la transparencia a mí mismo que Rousseau pretende tener, pero por eso tengo que construir mi caso, tengo que construir el caso, tengo que apoyarme en lo que dicen otros de mí. No me alcanza, es decir, la perspectiva, si se quiere, la perspectiva de la ley de identidad de género que vimos al principio está mucho más cerca de Rousseau y de esa transparencia que de lo que dice Althusser, porque lo que dice Althusser es, fíjate, construí el caso. Para hablar de mí mismo, tengo que preguntarle a los médicos que me atendieron, a los psiquiatras que me medicaron, tengo que ver a mis amigos que dijeron, tengo que leer los diarios, tengo que ver qué dijeron en otros lugares del mundo sobre mi caso. Está muy lejos de decir, yo tengo la verdad sobre mí mismo. Está diciendo, tengo que construir, para construir este relato tengo que buscar fuentes, tengo que intercambiar no vale más que yo no pregunte a otros, como hace Rousseau que dice, bueno, a ver, cada uno fíjese en sí mismo y después vea si puede decir yo fui mejor que ese hombre, ¿no? Entonces es como si Dios viniera y le dijera, bueno, pero Jean-Jacques, andá y habla con tus amigos un poco, a ver qué piensan de vos, fíjate a ver si algo de lo que los otros ven de vos también te dice algo de vos, porque privilegiaste solo un punto de vista, que es el tuyo. Por ahí, ¿no? Y acá me parece que lo de Althusser son todas esas mediaciones las que empiezan a aparecer ante la caída de esa transparencia a sí mismo que tiene ese sujeto, llamémoslo moderno, de manera global y general. Pero esa posición fundante, ¿no? Es decir, acá estoy yo y vos no me vas a venir, ni Dios me va a venir a decir a mí quién soy yo, ¿no? Menos mis compatriotas, menos mis conciudadanos, ¿no? ¿No? En fin. Último comentario. ¿Quieren que les pase los textos? Dejo mi correo y el que quiere los textos me escribe. Ya hagamos eso. Entonces les voy mandando
si les sirve. No encuentro... Vera, me quedo pensando en algo con respecto a esto último, porque, o sea, quiero saber quién es cuál es la subjetividad de ahora, la de este momento, ahora, ayer, la de ayer, ahora. Y me estaba pensando, porque, claro, o sea, lo que yo veo en Althusser es que no alcanza, obviamente, con lo que le pasó a él, lo que él quiere contar, sino que quiere, a través también de documentación disponible, empezar a construir esa verdad. Ahora. No, esa verdad no, ese relato, diría yo. Ese relato. Ah, listo. Bueno, claro, es que acá hay algo esto con lo de la verdad y el relato. Me quedo pensando en esto porque de repente por ahí, y voy a ir muy de Althusser, voy a correrme para este lado, por ahí con respecto a las redes sociales y cómo uno se muestra en redes sociales, por ejemplo, ¿no? En aquellos que hacen de su figura o de su persona, ¿no? Un solo relato construido, pero no a través de documentación disponible como hace Althusser, sino de la documentación que me conviene mostrar, ¿no? Voy, muestro lo que va, cómo quiero que me reconozcan desde afuera, cómo pero quiero ser eso yo. pensás que es una, digamos, las redes sociales, eso lo facilitan. Claro. Pero tampoco lo inventan. ¿No? Quiero decir, antes la gente, decís que antes de las redes sociales la gente era más auténtica, ¿no había un serio parecer? Claro, para mí lo incentiva, lo estimula, está todo el tiempo. Sí. O sea, yo hoy vería muchos Rousseaus en Instagram, por ejemplo, ¿entendés? Yo creo que Rousseau es un poco más sincero. Bueno. Se escribe, va y lo lee en público, ¿no? Y la gente, la ve a la gente ruborizarse ante las barbaridades que él dice. ¿No? Claro. Sí. Confiesa cierto masoquismo, no sé. Confiesa que abandonó, que su mujer paría y llevaba a los niños a los niños perdidos. Sí. No sé si es muy apto para redes sociales ese tipo de figura. Claro. Estoy yendo a entregar a mi niño. No sé si... Claro. Me parece que esa parte donde Rousseau dice, bueno, yo conté todas mis indignidades, no sé quién lo puede decir en las redes sociales cuando estás construyendo un mundo de fantasía ahí, ¿no? Claro. Entonces, me parece que habría que pensarlo por el lado de la sociedad del espectáculo, por el lado de esa contraposición, no sé, lo que algunos llaman la extimidad, digamos, de esa vida que se construye en público, pero que en definitiva no tiene un sustrato de, digamos, es como una construcción de una intimidad falsa, de una intimidad solo para mostrar, ¿no? No, estaba pensando en esto también de la autobiografía. Algunos hablan del yo virtual, ¿no? Bueno, sí, ahí me vino justo Paula Sibilia también, que habla mucho de eso, pero ahora por ahí reformulando en realidad exactamente, o sea, si bien Rousseau en sus confesiones habla de sí mismo, esto que vos decías, una autobiografía, no existe tal autobiografía en las redes sociales porque todo el tiempo se está hablando de creencias o prejuicios de la afuera o lo que uno piensa de la afuera, ¿no? Yo pienso de esto tal cosa, pero no digo lo que... Yo diría que, digamos, que es muy difícil, que todavía también estamos como en proceso, digamos, de cuál es la subjetividad propia de este momento, y eso no es un poco, eso es más tema de sociólogos que de filósofos, diría yo. Es decir, los filósofos... Yeah. Por ahora los filósofos que escriben sobre eso, tipo Byung-Chul Han, más bien se quejan, si se me permite. Es decir, no, podemos no grabar esta parte. Digo, más bien, es decir, no hay una teoría muy clara, me parece que yo me quedaría con estas visiones que me parecen un poco más trabajadas, digamos, me parece que está claro que la vinculación que uno puede hacer entre Althusser y un Foucault que habla de
las formas de subjetivación y cómo esos procesos son los que constituyen lo que somos. Ahora, después todo el impacto de las redes sociales y todo, me parece que nos está diciendo más cosas la sociología que la filosofía, de cosas, y que los impactos esos son, bueno, es un poco eso, el vuelo ¿no? El búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer, ¿no? Sí, es decir, esperar que el acontecimiento pase un poco para tener un poco de perspectiva, es un poco difícil en la mitad de la cosa. Por eso yo ni me ocupé de eso, digamos, preferí ir a fuentes mucho más antiguas para hablar de esto, ¿no? Así que buenísimo, buenísimo, gracias, Vera. Bueno, les agradezco a ustedes la atención y la presencia, y bueno, nos estamos viendo por ahí. Bueno, Vera, muchas gracias, estuvo muy interesante. Bueno, Y gracias. Chao, Gracias, chao, Vera, hasta luego.